Muy buenas noches, bienvenidos a otro lunes literario aquí en nuestro canal al aire con Miguel Martín. Y pues vamos hoy con una de esas obras formativas, fundamentales, que a veces, como suele suceder, pues de tan clásico no se acude mucho a él. Y sobre todo también porque, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, lo he dicho en muchas ocasiones, fue tan repentino y a lo mejor tan cómodo el proceso de politización aquí en México a través de redes sociales, pues que mucha gente dejó, se brincó esa cuestión de los libros, se brincó la cuestión cultural o se brincó la cuestión literaria, y sobre todo en este caso tiene mucho de literario este libro. No es propiamente, sí es un libro de consulta, pero es un libro escrito pues más como relato que otra cosa, y creo que sería muy bueno que todos pudieran acercarse a él. Y pues nos referimos a Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que pues básicamente lo que nos cuenta es cómo nos conquistaron, nos saquearon, nos lavaron un poco el cerebro, cooptaron a los líderes de las derechas y pues dejaron hecha América Latina un cochinero, dividida. Creo que la división viene mucho de la propia conquista, de una conquista perenne, de una conquista sostenida. Ya lo estaremos platicando con Ramiro. Pero pues por eso le damos aquí la bienvenida a precisamente pues el complemento siempre de Lunes Literario, Ramiro Padilla. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, de hecho, que es una obra capital en el asunto de tratar de entender nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Desde el punto de vista, obviamente, está también la otra obra que lo entiende desde la perspectiva mucho más filosófica, que es Enrique Dussel, ¿no? En Filosofía de la Liberación, que son los que han planteado ese tipo de temas a través del tiempo. Entonces, muchos pues, lo han hablado de panfletario, han dicho que es un libro panfletario, que es la Biblia de la izquierda, a partir de su publicación. Pero lo que en realidad es una exploración, ¿no? Una exploración sistemática de la raíz de la desigualdad de Latinoamérica. A mí me parece que cobra espantosa actualidad, aunque obviamente ha habido muchísimos intentos de descalificarlo. Incluso por ahí decían que Galeano se había arrepentido de haberlo escrito, y pues yo digo que pues absolutamente no, porque los postulados y los principios de la obra siguen más vigentes que nunca. Ahora obviamente pues tendría uno que actualizar un poco la obra para hablar de esta parte pues esta parte de ahora con las nuevas líneas tecnológicas, ¿no? Que también son instrumentos como los algoritmos. Saludos a mi querida Adriana. Son instrumentos o los algoritmos, ¿no? Que han masificado la estructura digamos, del pensamiento único, aunque también nosotros de cierta manera hemos colonizado estos medios de derecha, pero sí me parece que es una obra capital, así como la Primavera Digital Mexicana, que de a poco también no tiene ese sentido, ¿no? De tratar de entender de qué se trata el asunto. Me parece que estamos ante una obra capital para entender nuestra realidad, y qué bueno que vamos a tener esta hora y media para hablar del tema, ¿no? Porque ya ves que nos costó, pues sí, es un libro de 380 páginas, ¿no? Cuando uno dice vamos a cometerlo, pues uno dice de volada, pero no. Oh, surprise. Tuvimos que darnos una semana más. Sí, pero valió la pena, ¿no? Porque en algún momento ya lo había, no leído completo, pero sí he repasado muchos pasajes, valga la redundancia, y también te comenté que, de hecho te la voy a pasar, es un radioteatro que conseguí, está muy bien hecho en varias partes, son como 5 partes o 6, y está muy bien actuado. Explican mucho los pasajes de ahí que, por ejemplo, como tú dices, a veces cobran actualidad, ¿no? A veces, y en otras, a lo mejor sí se ve que hemos avanzado. Por ejemplo, bueno, citando, a lo mejor ahorita iremos más sistemáticos o no, porque igual, la verdad es que no solemos ser sistemáticos, afortunadamente. Pero hay un pasaje que es de espanto, por ejemplo, que no sé si lo recuerdas, el del presidente Balmaceda, en la última década del siglo XIX en Chile. Un presidente que empieza con políticas sociales
que nacionaliza, me parece que las salitreras, ¿no? No sé si recuerdas, creo que sí, las salitreras, porque eran de explotación inglesa, que de hecho pues eran lugares donde pues los ingleses potentados, que eran los dueños de las salitreras, campaban a sus anchas, y entonces pues hasta se editaban diarios en inglés para esa zona, ¿no? Era bien curioso. Y ellos pues tenían casi sus propias escuelas, todo, pues ahí en esa parte del desierto de Atacama donde pues ahí se explotaba la sal. Y pues él nacionaliza y el Congreso se le viene encima. Y el Congreso le dice que violentó la Constitución, donde hemos visto esas cosas precisamente, ¿no? Le dice que violentó la Constitución y de repente pues le echan al ejército encima, le echan a la policía y al ejército encima, le arman pues prácticamente una guerra civil, lo deponen del cargo y lo orillan a suicidarse al presidente José Manuel Balmaceda en Chile. O sea que ahí sí se ve eso de que la historia es cíclica, de que se vuelve a repetir una y otra vez. Y eso y algunas otras cuestiones como la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Lo que le aplican al Paraguay. Bueno, y eso nos estamos adelantando un poquito porque pues todo viene desde la conquista, pero pues a ver, para que te des de una vez brillo con algún pasaje o alguna otra cuestión, Ramiro, pues te paso la bolita. A ver, yo hice, de hecho, rescaté algunos apuntes. A ver, ¿dónde están? A ver. Rescaté algunos apuntes. A ver, ¿dónde están? Aquí es donde quedaría. Pero vamos a tratar de entender, obviamente, porque la parte histórica, que es la principal, que viene en la primera parte, ¿no?, del libro, donde explica cómo desde los tiempos de la colonización, las grandes masacres dadas sobre todo en las grandes civilizaciones que fueron la Gran Tenochtitlán y que fueron pues, los incas en Perú, ¿no?, la civilización inca, y cómo es totalmente cierto, lo había planteado yo creo, había sido, ¿cómo se llama? ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu, un economista turco que coescribió un libro que tiene que ver con el por qué Estados Unidos se pudo desarrollar y Latinoamérica no se pudo desarrollar, obviamente porque el tema de que había que arrancarle a la tierra los recursos, que era en el caso de los Estados Unidos, no era una competencia para la corona inglesa, por eso no había tanto problema. Y aparte no tenían la gran cantidad de los recursos minerales que tenían, por ejemplo, las colonias, el oro, las vetas de plata, oro, como después se fueron haciendo las de cobre. Ahora, el golpe de Estado en Bolivia por el tema del litio, ¿no? Que sigue siendo como una caricatura que se repite, como tú bien dices, pasan 2 siglos y sigue siendo exactamente lo mismo. Se pasa de una dominación inglesa a una dominación norteamericana. Y como las grandes empresas, en la segunda parte es bien interesante, ¿no? Como las grandes corporaciones ponen a competir a las empresas nacionales para que nunca puedan competir, ¿no? Y cómo hay un alto nivel de proteccionismo, por ejemplo, en Estados Unidos, con el asunto de todas sus industrias, pero tú no puedes aplicar proteccionismo en tu país. O sea, son esos temas que uno va viendo y diciendo, vas repasando el libro y vas diciendo, no, pues sí es cierto, 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 y dices, ¿y cómo es posible que esto vaya cobrando esta espantosa actualidad donde vemos que estos procesos sociales y estos procesos de dominación, estos procesos de colonización, de opresión que impiden que nuestros países se desarrollen, tienen que ver precisamente con la manera en que las grandes ahora multinacionales norteamericanas y europeas han ejercido el control absoluto, ¿no? Al grado de tener, por ejemplo, a Brasil como su patio trasero y los ejemplos. Lo que tú bien planteas al inicio de cómo estaban los diarios en inglés y cómo están, y cómo había, esas oligarquías, esas minúsculas oligarquías que explotaban los recursos naturales de esos países, pues han sido retratados también en la literatura. Está el ejemplo del Tren de los Muertos de García Márquez en 100 años de soledad, ¿no? Ante una huelga, o cómo habla de cómo la compañía bananera, recreaba, ¿no?, esa parte de los pueblos del sur de Estados Unidos, las casas de madera y todo lo que tenía que ver con esa civilización, y construían, ¿no?, alambrados también, como lo construyeron por toda Sudamérica, construyeron alambrados para hacer sus pueblos propios que se dedicaran nomás a la extracción de los recursos naturales, y que obviamente, pues, como yo lo planteé, pues son los bienes primarios, ¿no? O sea, tú extraes
extrae los recursos de Latinoamérica, pero sí los llevas y ya los puedes procesar en otro lado. ¿Para qué? Para que el valor agregado se quede en los países desarrollados y los países que tienen no puedan alcanzar siquiera, ¿no? El caso de las industrias que dan transferencia de tecnología, pero pues con contratos leoninos que terminan haciendo que esas grandes compañías se queden, ¿no? Con las mismas compañías a las que colonizan. O sea, es muy interesante el tema, pero sobre todo lo que planteas desde el inicio, cuando habla al inicio y cuando da los antecedentes históricos de los porqués los europeos llegan y cómo van construyendo este tema, ¿no? De primero, pues de matar a millones y millones, pero primero, porque nada, por el asunto de los anticuerpos, ¿no? Que fue el mayor asesino fueron las enfermedades importadas desde Europa, la mano de obra esclava que sirvió por el choque cultural, ¿no? O sea, los europeos siempre fueron más agresivos, más dados a ver a los indígenas como no humanos y esta parte de la construcción del terror en todos los aspectos. Y cómo esa construcción de ese terror fue digamos, evolucionando al grado de los golpes blandos, o sea, fíjate cómo empezaron con el terror de acá, de la colonización, pasando por las guerras de independencia y luego pasando por la toma hostil, como tú bien lo planteas, y la guerra de la Triple Alianza con Paraguay, que es uno de los temas más oscuros, ¿no? La historia de Sudamérica y sobre todo por el caso de cómo los argentinos eran manipulados por los ingleses y cómo los ingleses también manipularon a los brasileños y cómo los brasileños también de cierta manera obtuvieron como colonia Paraguay y cómo sigue siendo este intercambio, yo creo que hasta la fecha, ¿no? De los paraguayos que por miseria van a trabajar a las plantaciones brasileñas, ¿no? Y son tratados como mano de obra semiesclava. Todo ese tipo de circunstancias en las que uno va viendo que pues de a poco este diagnóstico que se hizo, porque obviamente Galeano se ha haber tomado su buen tiempo, se ve que está muy bien estructurado el libro, todo, o sea, como dicen, para hacer la Biblia de la izquierda latinoamericana, pues es que tiene abundante material, a pie de página, como para tirarte digamos, un ensayo de un año. Hasta los piojos nos trajeron, sí, definitivamente. O sea, esta parte que uno va entendiendo de qué se trata, ¿no? Y vas viendo el asunto desde esta perspectiva, obviamente, de esta perspectiva del oprimido, ¿no? Había que le hablaba a Freire también, ¿no? Para tratar de entender de las grandes dosis, las grandes vetas del pensamiento latinoamericano que entienden esta parte desde el punto de vista del vencido, ¿no? Pero estamos obviamente en esta circunstancia, sobre todo la histórica, ¿no? La primera construcción de cómo se llegan las colonias y qué es lo que se explota, ¿no? Y cómo España nunca llega, o sea, a pesar de la inmensa cantidad de riqueza que extrajo, terminó dilapidando todo, ¿no? Se los terminó regalando a los banqueros alemanes, a todos los que les debía España. Y España no llegó a ser la potencia número 1 del mundo para siempre porque sus élites eran muy tontas y no supieron aprovechar los recursos que se robaron de acá, ¿no? Es bien interesante esa parte, mi querido Miguel. Y de inicio yo creo que también hay un choque de cosmogonías que tal vez no viene aquí señalado como tal en el libro, porque no profundiza mucho en esta parte, pero sí creo que aquí es interesante aportar que la cosmogonía de los pueblos originarios de aquí, de toda esta zona, toda América, pues era una conciencia que tenía que ver con el respeto al medio ambiente, pero no en ese sentido, porque también hay que decirlo, ¿no? De nuevo, esa parte del discurso de lo verde, que es un placebo, que es una cuota que trae consigo el discurso neoliberal para justificarse, ¿no? Que de hecho, pues obviamente muchas empresas, muchas de las grandes empresas que son voraces, que son saqueadoras, que se sirven también del proteccionismo del imperio en general, pues son las mismas que financian a Greenpeace, son las mismas que financian a todas estas organizaciones verdes que se anclan al árbol, que se amarran al árbol, que para que no lo talen supuestamente y quieren precisamente pues venir aquí a darle clases de ecologismo al presidente, ¿no? Pero no me refiero a ese discurso que es un placebo,
que les digo, desde siempre ha acompañado al neoliberalismo, y por eso el neoliberalismo, de hecho, pues también en su vertiente de la investigación científica y de la ciencia aplicada, por eso siempre nos ha vendido lo de la Casa Verde, ¿no? Ese concepto que creo que tú habrás tenido tus encuentros con ese concepto andando en la construcción, ¿no? Que nos vendían siempre eso de la Casa Verde, que la Casa Verde, ¿no? También como uno de esos, pues, placebos, como una de esas zanahorias que nos ponían para un poquito decir, estamos del lado correcto en el capitalismo, porque los capitalistas, a pesar de que somos voraces, somos saqueadores y damos sueldos de hambre, nos preocupamos por el medio ambiente. Pero pues como ya lo hemos muchas veces aquí apuntado, pues ese respeto por el medio ambiente era algo cosmogónico, era algo filosófico, aunque desgraciadamente para la filosofía de Occidente en general, yo creo que en general está totalmente desconectado el entorno del conocimiento filosófico, del desarrollo filosófico como tal. Se centran puramente o casi puramente pues en el ser humano, ¿no? Y no en su relación con el entorno. Eso sí estaba en la filosofía de los pueblos originarios, su relación con el entorno, y por eso es que funcionaban, por ejemplo, portentos hídricos, precisamente como Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Era todo un portento de ingeniería, era una ciudad en medio de un lago, y aparte ese lago tenía peculiaridades, ¿no? Como que, por ejemplo, pues era al sur, era de agua dulce, y al norte era de agua salada. Había muchas cosas, ¿no? Realmente era aquí, sobre todo, pues aquí era un paraíso, o América era un paraíso, y la gente lo mantenía como paraíso, que de hecho, pues si te fijas, los paraísos naturales como tales no existen en Europa más que como reservas, ¿no? Pero aquí por eso hago énfasis en ese choque de cosmogonías, porque la cosmogonía de los pueblos occidentales, sobre todo basada en las religiones judeocristianas, enseñaban al hombre como tal, así como fue designado en la Biblia, a servirse del entorno, sin racionar o sin conocer, sin profundizar en cómo funcionan los procesos de la naturaleza. Simplemente a talar todo el monte, a acabarte todos los animales, ya estoy tumbando aquí todo el escenario, acabarte todo. Y si puedes, hasta conquistar, ¿no? Hasta conquistar otros pueblos. Y de hecho, por eso es que aquí llegaban y pues leían, ¿no? Un bando de los reyes católicos para que se convirtieran, pero convenientemente pues lo leían en español, incluso no les importaba si alguien entendía o no la lengua. Lo leían y decían que pues si no se convertían, pues iban a tomar posesión de ellos y los iban a matar incluso con lujo de violencia, iban a tomar a sus mujeres, todo eso decía el manifiesto, ¿no? Y ellos lo leían y decían, no, pues es que si hacemos esto es porque ellos no hicieron caso, no se rindieron, ¿no? Y pues a eso, de eso deriva todo. De hecho, pues de dos visiones contrapuestas, de dos visiones del mundo contrapuestas, que sin embargo, pues la visión que se tiene aquí, que se está recuperando, de hecho, como parte del discurso de la cuarta transformación, pues siempre se hizo ver como algo atrasado, como algo retrógrada, como algo inferior, incluso en antropología, o bueno, algunos, los antropólogos que eran evolucionistas, porque había esa parte del evolucionismo, también hubo un evolucionismo que era una corriente dentro de la antropología, pues consideraban que había estadios de evolución. Uno de ellos era, me parece que Franz Boas, y pues uno de los teóricos. Y estos estadios decían que antes de tener una religión como tal, primero se tenía un culto o una cosmogonía animista. O sea que hasta desde ese punto de vista éramos atrasados supuestamente, porque el animismo era algo inferior a la religión. La religión era parte de la civilización, y el animismo era algo tribal, que de hecho, fíjate que la ultraderecha en estos tiempos, cuando gente como precisamente Juan Bosco Abascal o gente como Mario Gallardo Mendiolea hablan sobre esta historia temprana de México, se refieren a los pueblos de América, a los antiguos pueblos de América, no como civilizaciones, sino como tribus, porque sostienen precisamente, y ahí está ese discurso, ¿no? Aparte de que nos trajeron la civilización. Y creo que desde ahí parte todo, ¿no? De ese menosprecio que es perenne, que ha cambiado de forma,
pero que yo diría que sigue presente. No sé cómo lo veas tú, Ramiro. Es que el planteamiento esto de la negación de las civilizaciones originarias, pues es parte, obviamente, de, de todo este trabajo de erosionar y borrar, ¿no? Todo lo que ha sucedido a través de los siglos y no reconocer que había civilizaciones avanzadas, como tú bien planteas, porque hubo un choque de cosmogonías. Yo recuerdo con esto que dijiste del discurso verde cuando al profesor Jeffrey Sachs, ¿no? Un profesor de una universidad en Estados Unidos, no recuerdo de cuál universidad, en un programa se empezaron a hablar del discurso verde. Y él dice, bueno, el ejército de Estados Unidos produce más contaminación que 140 países juntos, ¿no? O sea, si dejan de operar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o sea, llegamos a los niveles que necesitamos de contaminación. Como un país como México, que produce menos del 1% de la huella ambiental, tiene que estar por fuerza, ¿no? Evolucionando hacia lo verde, me parece, o sea, absolutamente ridículo. Y acuérdate que fue Riquín Canallín el que dice que decía que había que la gasolina era obsoleta, como si no hubiese 4,000 derivados del petróleo, ¿no? Y que si le quitas el petróleo a un carro, pues queda la pura carrocería, ¿no? Queda el puro metal, o sea, o sea, no hay una manera racional de entender esta parte, pero también tiene que ver mucho con el trabajo de la colonización del pensamiento, como dice Galeano aquí en una de las frases que alcancé a rescatar, ya encontré el documento, dice: en las ciudades prospera una atolondrada clase media con altos sueldos, que se atiborra de objetos inservibles, vive aturdida por la publicidad y profesa la imbecilidad y el mal gusto en forma estridente. Hace poco el gobierno anunció con gran estruendo que había exterminado el analfabetismo. Resultado: en la pasada fiesta electoral, el censo de inscritos arrojó 1 millón de analfabetos entre los 18 y los 50 años de edad. O sea, es un ejemplo claro de cómo esta construcción de este discurso, que tiene que ver, como decían también, y como dice también en el libro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la universidad, una universidad con un discurso progresista, inmediatamente es bombardeada o se le quitan los fondos para que se convierta en un nido de indeseables, ¿no? En algunos países se mataban a los dirigentes estudiantiles o se les metía a la cárcel por el solo hecho de pensar por sí mismos, que es parte de la estructura del capitalismo salvaje con el que hemos vivido muchos años. O sea, toda esta parte, obviamente ahora lo que vemos, o sea, estamos revisitando las venas abiertas de América Latina 50 años después. Pero cuando ves los centros de pensamiento, los centros donde se forma el pensamiento, que obviamente todos son eurocéntricos, como bien lo plantea Enrique Dussel, ¿no? O sea, y como dicen acá, y el otro, porque ese va con lo que te estoy diciendo, dice: Francia integra como uno de los ejemplares más horrorosos el bestiario de la historia oficial. Las deformaciones ópticas impuestas por el liberalismo no son un privilegio de las clases dominantes en América Latina. Muchos intelectuales de izquierda, que suelen asomarse con lentes ajenos a la historia de nuestros países, también comparten ciertos mitos de la derecha, sus canonizaciones y sus excomuniones. O sea, básicamente uno va entendiendo que esta forma de pensamiento y esta forma lo decía Robert Lansing, ¿no? A principios de siglo, vamos educando a las élites latinoamericanas en la forma de pensar de nosotros, y que regresen y reproduzcan este tipo de pensamiento. Nosotros tenemos ejemplos más claros, ¿no? No solamente de los cachorros de la revolución, sino también de la tecnocracia que arribó ya por la puerta grande mediante un fraude masivo con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que obviamente se convirtió en un instrumento del gobierno de los Estados Unidos para implantar pues, las leyes neoliberales más draconianas, que obviamente hicieron que se desplomara el poder adquisitivo, por ejemplo, los salarios de los trabajadores. Porque también, sí, la huella de carbono, sí, por supuesto, o sea, es un discurso de una extrema hipocresía, porque también tiene los elementos. Empeñaste la barba, dice mi amigo Rogelio. No, es que hay que dejar descansar. Me la corté hace 3 días y mira, ahí va. Porque esta forma de este discurso, esta forma de esta construcción de cómo te venden las cosas a través del neoliberalismo, ¿no? Y cómo los brazos, los tentáculos son tan largos, de cómo la penetración cultural es tan inmensa, que obviamente pues, hemos hablado de este tema, Miguel, en el programa del colonialismo cultural, y lo hemos analizado muchas veces, pero después de leer Las Venas Abiertas dices: no, es que es mucho más profundo, ¿no? O sea, pues, siglos y siglos de dominación, de golpes, de impedir el desarrollo de los países por el solo tema de las ganancias, porque al final de cuentas
es una explicación muy acertada de cómo se dan los centros de poder y cómo se extraen las ganancias. Si las grandes empresas, que es lo que están haciendo ahorita en Estados Unidos, por eso deben más de 30 trillones de dólares, ¿no? Los gabachos. O sea, si las grandes empresas pudieran pagarle a un obrero norteamericano $1,000 a la semana, se los pagaban. Pero pues, o sea, pero obviamente en algún modo tienen que manejar sus mercados. Por eso no les convendría los grandes intereses, pero sí han empobrecido, por ejemplo, a la población norteamericana en los últimos 40, 50 años. En los últimos 40 años, a partir de la llegada del verdadero neoliberalismo, ¿no? El de von Hayek, ¿no? Y sus locos, o sea, la calidad de vida en Estados Unidos se ha deteriorado enormemente. Y la única manera de mantener el nivel de vida, pues, que es por medio de deuda, ¿no? Pero es bien interesante con toda esta parte, ¿no? Donde así es. Que Eloy Ramiro es un impostor, dice Adriana. No, pues sí. Esta parte, ¿no? De tratar de entender el por qué todo este discurso hipócrita y cómo las élites latinoamericanas, con tal de beneficiarse de ellos, aunque sea nomás el 10% de la población, que lo cargue la chingada, porque también hay que entender la deshumanización de la mayoría de la población de Latinoamérica, que lo ven como mano de obra altamente reemplazable. Está el caso de las minas en Perú, ¿no? O las minas en Bolivia, donde van y te meten y ellos saben que si entras a los 18, a los 35 años, ya tus pulmones están reventados y te vas a morir, ¿no? Saben bien que no hay ninguna manera de proteger, ¿no? Y estaban hablando, por ejemplo, de tecnología, y creo que fue en las minas de estaño en Bolivia, ¿no? Donde sí había maquinaria de primera calidad, pero las condiciones de trabajo seguían siendo horrorosas, ¿no? Ese tipo de cosas, o las minas de plata en México también, o todo ese tipo de circunstancias donde encontramos todo este asunto del discurso totalmente hipócrita de la derecha. Y pues obviamente tienen a sus, digamos, las oligarquías latinoamericanas vienen siendo los cadeneros, ¿no? Son únicamente tienen la función de cadeneros. Te vamos a dar una lana para que dejes entrar y no dejes entrar, ¿no? Están de cadeneros las pinches élites latinoamericanas y no hacen absolutamente nada por el bienestar de sus países. Ahora, obviamente, llegamos con un asunto, yo lo estaba diciendo el otro día, que no nos hemos dado cuenta del gigantesco salto que dimos en el 2018. Hay mucha gente que todavía no entiende que una revolución pacífica de este calado, una revolución pacífica, una revolución sin violencia, que nos permitió por primera vez en la vida tener el control de nuestro destino, no es poca cosa. Y la revolución pacífica en México puede ser un parteaguas, un ejemplo para muchísimas cosas, ¿no? Que bueno, no sé, sí, totalmente, pero es que esa es la parte, ¿no? De usufructuar a los países como si fuésemos una bola de simios, todos los latinoamericanos, ¿no? Pero tiene que ver con la fuerza del capital también, y tiene que ver con ciertas circunstancias históricas como la de que los europeos en la Segunda Guerra Mundial se destruyeron todos mutuamente y Estados Unidos llegó al final a decir, ¿qué pasó aquí, no? O sea, todos se dieron en la madre y nosotros quedamos como o sea, bueno, les voy a prestar una lana, dijeron los Estados Unidos, tengo la maquinita para hacer billetes, ¿no? Les presto la lana, les pongo unos intereses leoninos y ahora ponemos al dólar como moneda de curso y pues vámonos recio, ¿no? O sea, esa parte de que uno dice, es extraordinariamente ridículo que a estas alturas, obviamente porque también los centros de reproducción del pensamiento neoliberal pues están en casi todas las universidades, hasta la misma UNAM, Miguel, ¿no? Hasta la misma UNAM, pues, ahí tienes a Sheridan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues obviamente este constructo histórico del cual explica Galeano, pues obviamente era para que fuera libro de texto, que cualquier chamaca secundaria se sentara a leer el libro. O sea, ¿cuál es el curso? El curso es las venas abiertas, ¿no? Léelo, cabrón. ¿Te imaginas qué transformación social tan grande habría si todo el mundo pudiese tener este tipo de contenido? No sé. ¿Qué piensas tú? Es que también, como bien lo dice igual Galeano, pues el sistema encuentra sus mecanismos para banear, para cerrarles la puerta a este tipo de contenidos. Por ejemplo, nos habla de cuando durante la dictadura de la dictadura militar de Videla, pues simplemente ya no se perseguía a los escritores, ya se perseguía más bien a los editores, pues ya irse a la génesis del libro, pues ya no se pueden editar libros, ¿no? Y aquí pues lo que hubo pues fue un muy afortunado para ellos, muy afortunado matrimonio
entre el poder y el poder mediático y el poder político, ¿no? Eso es lo que distrajo aquí yo creo que en el resto de Latinoamérica también, y tú mismo lo has dicho, pues en Argentina todavía siguen anclados a esos programas futboleros donde se calientan y llegan a los golpes, esos programas de chismes, de banalidades. La gente todavía sigue anclada a esa cultura que los distrajo de este tipo de contenidos. Y fíjate también, otra cosa bien curiosa, hablando precisamente del alcance de este libro, que como sea, yo creo que es de los que más alcance tienen por lo accesible que es en cuanto al lenguaje, porque te está contando, te está desmenuzando, digamos, las categorías, todas las categorías del neoliberalismo y de la lucha de izquierda o de la resistencia, de cierta manera, pero no lo hace con el lenguaje tradicional, canónico, de las organizaciones de izquierda. Y ¿sabes dónde vi esto, por ejemplo? Y vi que también es una especie de cisma incluso para ellos. Cuando estuve el sábado pasado, estuve dando ponencia con la gente del Instituto de Formación Política. Y pues los que estaban presidiendo eran de una organización llamada Luchemos, de una organización civil, obviamente, de la sociedad civil, pero de izquierda. Y ellos pues tienen todavía sus protocolos, sus formas de hablar, ¿no? Que compañeros, que así, y pues realmente eso es poco accesible a mucha gente que eso también la repelía un poco. Lo decía también incluso en algún momento Pedro Miguel en la jornada. ¿Por qué la gente no se acerca al discurso de izquierda? Porque se ha sofisticado tanto en su análisis, ha profundizado tanto que tiene un friego de palabras, de categorías, de subcategorías, de teorías, subteorías, que luego son inaccesibles al gran público. Entonces, ¿y a qué viene esto? A que precisamente estas personas, algunos de estos que eran historiadores, ahí en el Instituto de Formación Política, en esta organización en concreto, una organización que se llama Luchemos, decía, pues es que yo no soy muy asiduo a ese mundo de los youtubers, porque yo observo una falta de rigor. Le digo, sí, hay falta de rigor, sí, hay muchas falencias, pero fue un discurso efectivo para politizar a las masas, porque con el respeto que me merecen, a lo mejor sí, están ustedes muy bien informados, muy, muy leídos, pero a lo mejor no tienen lo necesario para comunicárselo a las masas. A lo mejor ustedes no tienen esa clave, esa llave mágica que sí tuvo el youtuber para politizar a millones de personas que hace 10 años estaban viendo Big Brother. Y eso es magia. Y eso es también lo que logra Galeano, porque Galeano lo hace igualmente con un tono, con un registro sumamente amable, platicado y de hecho con unos ejemplos que te ponen pues las cosas en mayor perspectiva y que creo que bueno, y que lo harían a lo mejor para ti, para mí, que ya traemos lectura a cuestas en cuanto a lo que no solo a la lucha de izquierda, sino también a cómo funciona la mentalidad y los mecanismos del imperio en cuanto a su organización económica, en cuanto a su organización política y en cuanto a sus estrategias de comunicación de masas. A nosotros sí, pero yo creo que es muy valioso que a la gente le platiques. Mucha gente que te digo, hace 10, 5 años incluso, era todavía rehén de la industria cultural y más concretamente televisiva, pues yo creo que lo más accesible para ellos fue que se lo platicaran, que se lo dijeran de una manera pues más directa, con menos categorías por aprender, con menos palabras que les produzcan, como se decía también, como lo llegaba a decir el propio, me parece que era Hegel, el vértigo intelectual, de que te encuentras con un campo de conocimiento que lo ves tan amplio y que te da cosa de que a lo mejor no sabes nada sobre él, ¿no? Y eso, o hueva, era lo que les producía a muchas personas. Y aquí tengo un ejemplo concreto de cómo escribe tan contundente Eduardo Galeano, porque habla, por ejemplo, de cuando se industrializa Brasil, ¿no? Pero pues realmente esa industrialización pues no benefició en nada a las personas, no benefició en nada, o sea, él habla de que los pobres siguieron siendo pobres, de que en un país donde se arma el Volkswagen, pues casi nadie tiene carro, de los que lo arman incluso ni siquiera tienen carro. Entonces voy a leer un pasajito que es interesante.
Dice, la vieja se inclinó y movió la mano para darle viento al fuego. Así con la espalda torcida y el cuello estirado, todo enroscado de arrugas, parecía una antigua tortuga. Pero aquel pobre vestido roto no protegía, por cierto, como un caparazón. Y al fin y al cabo, ella era tan lenta solo por culpa de los años. A sus espaldas, también torcida, su choza de madera y lata. Y más allá, otras chozas semejantes del mismo suburbio de Sao Paulo. Frente a ella, en una caldera de color carbón, ya estaba hirviendo el agua para el café. Alzó una latita hasta sus labios antes de beber. Sacudió la cabeza y cerró los ojos. Y dijo, oh Brasil é nosso. Brasil es nuestro. En el centro de la misma ciudad, en ese mismo momento, pensó exactamente lo mismo, pero en otro idioma, el director ejecutivo de la Union Carbide, mientras levantaba un vaso de cristal para celebrar la captura de otra fábrica brasileña de plásticos por parte de su empresa. Los dos dijeron la misma frase. Uno de los dos estaba equivocado. Así es como escribe Galeano. Yo creo que eso le llega a cualquiera. Es que te digo que hemos nosotros explorado el tema del discurso neocolonial y pues no habría tanto poder del imperio si no hubiese tanto cómplice, tanto apátrida, ¿no? En todos nuestros países. Y aquí es la suma de todas las complicidades de la clase, sobre todo la clase económica, la clase política mexicana, ¿no? Lo que vemos hoy, por ejemplo, que pues ahorita está calientito, ¿no? El tema del dinero que se le pagaba a la Universal, ¿no? Y quién era el director editorial del Universal, por ejemplo. Saludos, César. Que salió a tirarse al piso, ¿no? Por la complicidad, pero pues el dinero es maldito dinero, el poder y el dinero, el controlar una narrativa, porque todos tienen un precio, ¿no? Todos tienen un precio y el precio, y muchas veces las cofradías de intereses latinoamericanas pues han sido muy baratas de comprar. O sea, casi una dádiva, ¿no? Pues lo que planteaba él, lo que dices también en ese mismo capítulo sobre Brasil y cómo los sucesivos gobiernos militares ponían una cláusula que nacionalizaba una cosa y 3 o 4 horas después golpe de Estado y la cambiaban, ¿no? Y le daban todavía más ventajas a las grandes compañías multinacionales para que siguieran y luego los ponían a competir a las compañías brasileñas, pues van a correr esta carrera a 100 metros, pero espérate, compañía brasileña, aquí te voy a poner grillete y 100 kilos de peso para que compitas, ¿no? Y a ti no, a ti te vamos a dar una bicicleta, güey, ¿no? Órale, en sus marcas, listos, y pues ¿cuándo le van a ganar? Pues obviamente nunca le iban a ganar, y ese es el tema que siempre ha sucedido, ¿no? En Latinoamérica es por eso que los países no se pueden desarrollar. La pregunta es, pues obviamente sí, está bien interesante el parte que le llamo yo aético, ¿no? Que no es un principio ni antiético ni ético, es aético. Esto es que las grandes corporaciones han empezado a tener más peso que un ser humano, una corporación de accionistas invisibles que ellos quieren ver nada más números negros. Entonces, ¿hacia dónde se transfiere esa riqueza? Porque es el planteamiento, ¿no? También de las partes del libro de Galeano que dice que habla de no sé si fueron 8 o 10 veces la transferencia de riqueza, o sea, una gran corporación supranacional se lleva 8 veces la riqueza que le regresa al país, ¿no? Por ejemplo, y dices, pues sí, pues así. Entonces, yo recuerdo una vez en Estados Unidos que estamos hablando del tema con unos gabachos y yo le decía a los cuates, no, que Latinoamérica, la China, pues, sin tener la menor idea, porque obviamente también la construcción del sentido común que le dicen los norteamericanos, que ellos son bien inteligentes y que los demás somos unos pendejos, que han sido del tratamiento que se les ha dado de la cultura que han mamado, ¿no? Desde la cuna, los norteamericanos. Yo les pregunté qué tantos puntos del Producto Interno Bruto estarían dispuestos a sacrificar ustedes porque todos vivieran bien. Pues fue una pregunta que ya no les gustó, o sea, se sacaron de onda porque ellos no están preparados para pensar con profundidad, para empezar a tratar de entender sus propios conflictos, ¿no? Porque al final de cuentas es un conflicto gigantesco, porque obviamente la venta de una idea de progreso no tiene que ver con que te hagas a ti mismo y la chingada, porque el mismo Joseph Stiglitz en la expresión de desigualdad dice, ¿no? Más del 80% de los que nacen pobres
van a morir pobres por más intentos que lo hagan, y más del 80%, 90% de los que nacen ricos van a morir ricos por más estúpidos que sean. O sea que el asunto no es la meritocracia, no tiene nada que ver aquí la meritocracia, el asunto es la desigualdad estructural a la que nos han condenado primero los ingleses y después los norteamericanos, ¿no? Y antes los españoles y portugueses. Entonces, esta circunstancia que uno va entendiendo, ¿no? De decir, obviamente el libro cobra esta espantosa actualidad cuando dice, sí, habría nomás que actualizar los números para ver cuál es la transferencia de riqueza, ¿no? La transferencia de riqueza entre Latinoamérica y Europa, ¿no? Y ahora mismo, ahora mismo el ejemplo más claro es la guerra, ¿no? que está sucediendo en aquellos rumbos, ¿no? La guerra. Los alemanes han regresado al carbón, ¿no? Porque no tienen recursos. Han regresado al carbón. Los españoles pagan la electricidad más cara del mundo. O sea, los europeos no tienen nada. Lo único que tuvieron fue la voluntad de saquear a sus colonias y a los países periféricos. Pero si el mundo fuese igual, pues nosotros estaríamos con los recursos que tenemos y con la mano de obra calificada que tenemos, porque hay que reconocer que el mexicano está entre las manos de obra calificadas más altas del mundo. Lo que pasa es que hasta eso te han querido, como bien lo plantea Galeano, ¿no? El incremento de la productividad de 120, 150%, pero el aumento de los salarios del 6%, que son de las cifras, ¿no? O sea, te aumentan el 6% del salario, lo estamos viendo en México. México también se duplicó la productividad, pero terminamos ganando 88 pesos diarios al final del periodo neoliberal, ¿no? Que ese era el salario mínimo, que es una absoluta incongruencia. Acá en la frontera ya está a 309 pesos, creo, el salario mínimo. Fíjate, pues de 88 a 309, que es más del 200%, ¿no? 200% de aumento al salario mínimo. Pues allá aquí, cualquier cuate pues ya gana mínimo 2,000 pesos, ¿no? A la semana. Estaban ganando 1,200, imagínate. Y 2,000 pesos es muy poquito dinero de todas maneras. O sea, pues ya hay 4 o 5,000 pesos, ya más o menos te defiendes con un salario mínimo. Ya eso tendríamos que aspirar. Pero obviamente todos estos esfuerzos por hacer los salarios mínimos, porque son formas de violencia contra la población. Yo recuerdo que había leído la parte donde hablan de, por ejemplo, que un ineficiente sistema de transporte público es una forma de violencia contra los pobres. Porque si tú vas y trabajas en México, trabajamos 48 horas a la semana. Ya en algunos países de Europa se trabajan 35 horas, o sea, trabajas en promedio 13 horas más, ¿no? Sí, ahora Europa está en peores condiciones, sí, pues obviamente sí, ¿no? Porque te están pagando el pecado original de haberse destruido entre ellos, y Estados Unidos aprovechó y los llenó de bases y lo llenó de fábricas norteamericanas, o sea, básicamente los tiene agarrados de los de estos, ¿no? A los europeos, porque pues les puede perjudicar grandemente. Inclusive a los europeos les conviene quedar bien con papá gringo, ¿no? Lo que son las cosas. Una serie de descastados que fueron expulsados de Europa se convirtieron en sus papás, ¿no? A la vieja y ¿qué será? Y anquilosada aristocracia europea fue dominada por los peones que expulsaron, ¿no? Al Nuevo Mundo, por los cazadores de fortuna. Entonces, obviamente en esta parte pues uno va entendiendo el porqué de las razones estructurales del atraso, y no se debe a que no tengamos ganas, se debe a que no nos dejan. Cuando habla la segunda parte, por ejemplo, de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que obviamente es un brazo armado de los Estados Unidos, que dice que pues sí te voy a prestar 5,000 millones de dólares, pero esto es que todo el material que vas a hacer, vas a construir las carreteras, tienes que comprárselo a compañías norteamericanas que te lo van a vender al doble de precio, al triple de precio que lo podrías conseguir, ¿no? O sea, no eres libre, ¿no? No eres libre de hacer nada. Las 13 colonias ahora dominan el mundo. Sí, pero ya hay, como dicen muchos, ya hay cansancio, ¿no? Ya empieza a sentirse el cansancio imperial. Y la muestra está que pues ahí están los chinos y los rusos que están dando la batalla, y de repente ya hay ciertas islas de independencia, y nosotros nos hemos movido bien, gracias a esta presidencia nos hemos movido bastante bien, ¿no? En el tema de paliar la desigualdad. Como Pinky Cerebro dijo, sí, Dani. Por cierto, Dani, aquí traigo me hizo este cabrón a ver si se alcanza a ver. Se alcanza a ver la camiseta de Borges. Mira. Órale, yo quiero también una. Le voy a encargar. Dile al Dani que te haga una camiseta de Borges. Este fue un pedido especial para mí.
apenas ahora puse, pero digo, en este sentido, pues sí hay, o sea, es bien interesante cómo está todo construido para beneficiar al imperio, ¿no? Desde los centros de educación, desde los mismos aparatos culturales, ¿no? Del colonialismo que están hechos para vender. Hay que recordar la gran, la gran venta de series norteamericanas que tienen inundados a todos los países de Latinoamérica. Los estándares de belleza son absolutamente norteamericanos, o sea, todo tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, obviamente, le están jugando al inclusivo, ¿no? Hasta que estrenó el Sensei, dice, no, pues ya tenía rato ahí, me la quería poner, pero esa parte, pues, donde uno va entendiendo hacia dónde, y las causas del atraso. Y las causas del atraso no es que seamos menos emprendedores o menos inteligentes. Las causas del atraso es que estos cuates artificialmente te tienen la bota en el cuello para que no te puedas mover. Ellos son los absolutos creadores de las repúblicas bananeras, ¿no? Y como dicen, ¿cuántas dictaduras, cuántos golpes de Estado no fueron financiados desde la Embajada de Estados Unidos? Por eso es el chiste de por qué no ha habido un golpe de Estado en Estados Unidos, porque no hay Embajada de Estados Unidos en Estados Unidos, ¿no? Si yo hubiera habido un golpe de Estado, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas y la absoluta exportación de aventuras militares a todo el mundo. Es muy interesante. El tema, te digo, pues obviamente las dos partes divididas, cuando ya hace un diagnóstico, y luego todavía tengo la versión donde el cuate es un análisis 5 o 6 años después de la caída de Allende, ¿no? Y la llegada de la dictadura argentina. No sé si tengas tú esa versión. No, nada más tengo una con anotaciones de, un poquito habla de Pinochet, de la época de Pinochet. Esa, sí. De lo que hizo Pinochet, es ya el último, pues, del libro, que donde habla. Sí, ya cuando lo cierra, de hecho, y porque lo cierra muy desesperanzado, de hecho, y hace luego esas anotaciones que son, pues, todavía más desesperanzadoras, la verdad. Y ¿sabes qué? Estoy pensando que si Galeano hubiese visto el triunfo de López Obrador y lo que está sucediendo ahora, que le hubiera alcanzado la vida para verlo. Me pregunta el Dani en mi pronóstico para Perú. El problema con Perú son los militares, porque no es un régimen presidencialista, sino semipresidencialista. Esto es que pusieron al presidente y al Congreso como pares. Entonces, el que tiene a favor de los militares, como lo hizo Fujimori, tiene a favor de los militares, se chinga al Congreso. En este caso, el Congreso tiene a favor de los militares, se chingaron a Pedro Castillo, pues. O sea, llegaron a un punto donde no se puede ejercer el poder en Perú. Los presidentes se han suicidado, presidentes caen a la cárcel, la corrupción es rampante, o sea, nada se mueve en Perú porque ellos mismos en su carta magna tendrían que cambiar su constitución para que alguien retomara el rumbo. O sea, básicamente, gracias a lo que plantea Galeano y a los gobiernos títeres de toda la vida, y al saber, pues, que no sabemos qué recursos tenga Perú ahorita que esté peleando el imperio, ¿no? Para provocar estos golpes de Estado, pues acuérdense que lo que sucedió con Correa, ¿no? Con Rafael Correa en Ecuador, que le cedió la presidencia a una persona que consideraba su compañero de lucha, terminó traicionándolo y exiliándolo. O lo que pasó con Lula da Silva, que le aplicaron el offer, ¿no? De decirle que tenía un departamento que ni siquiera conocía, ¿no? Lo ponen a su nombre o algo así y lo meten al bote, ¿no? Por corrupción. O sea, bien fácil, ¿no? Hay que recordar que, o sea, es bien interesante porque el caso brasileño en el tema de las venas abiertas, el tema y cómo ha permeado este tipo de pensamiento a casi la mitad de la población brasileña, ¿no? Y es por eso que la derecha sigue siendo fortísima. La derecha sigue siendo fortísima en Chile, en Uruguay, en Argentina ni se diga, ¿no? O sea, siguen siendo fortísimas las derechas. Aquí no, aquí esta es la derecha más débil del continente, seamos honestos. Es más, en el caso, el ejemplo más claro, si ustedes quieren investigar, es el de Honduras. Unas cuantas familias tienen el control total de la economía hondureña. Ahí sí, la concentración de la riqueza o sea, los niveles de desigualdad de Honduras son de los más altos del mundo. Es impresionante lo que hay ahí, ¿no? Casi como república subsahariana, ¿no? O sea, está cabrón lo que sucede en Honduras. Pero el aspecto de la construcción de las oligarquías de derecha a través del continente, que son los que obviamente son de cierta manera socios menores de los Estados Unidos, como bien lo plantea el libro, pues es lo que nos atrajo, ¿no? A pensar, porque obviamente Miguel me propuso, porque estoy trabajando en el siguiente libro, y de las lecturas obligadas que tengo que hacer para el siguiente libro, pues obviamente estaban las venas abiertas de América Latina,
para ponerlo en perspectiva, y me dijo, pues vamos dándole por ese lado, y me pareció maravilloso porque ahora esto que refresca, ¿no? Todo este asunto de tratar de entender cómo han funcionado toda esta mecánica del despojo, ¿no? A ver, aquí está, por ejemplo, aquí, una de las partes, y te leo, como dice sobre el caso brasileño, sobre todo, ambos se referían a la célebre instrucción 289 de principios de 1965. Las empresas extranjeras obtenían préstamos fuera de fronteras a un 7 u 8%, con un tipo especial de cambio que el gobierno garantizaba en caso de la devaluación del cruceiro, mientras las empresas nacionales debían pagar cerca de un 50% de intereses por los créditos que arduamente conseguían dentro de su país. El inventor de la medida, Roberto Campos, lo explicó así: obviamente el mundo es desigual. Hay quien nace inteligente y hay quien nace tonto. Hay quien nace atleta y hay quien nace tullido. El mundo se compone de pequeñas y grandes empresas. Unos mueren temprano, en el primero de su vida, otros se arrastran criminalmente por una larga existencia inútil. Hay una desigualdad básica fundamental en la naturaleza humana, en la condición de las cosas. A esto no escapa el mecanismo del crédito. Postular que las empresas nacionales deban tener el mismo acceso que las empresas extranjeras al crédito extranjero es simplemente desconocer las realidades básicas de la economía. De acuerdo con los términos de este breve pero jugoso manifiesto capitalista, la ley de la selva es el código que naturalmente rige la vida humana y la injusticia no existe, puesto que lo que conocemos por injusticia no es más que la expresión de la cruel armonía del universo. Los países son pobres porque son pobres. El destino está escrito en los países, en los astros, y solo nacemos para cumplirlo, unos condenados a obedecer, otros señalados para mandar, unos poniendo el cuello y otros poniendo la soga. El autor fue el artífice de la política del Fondo Monetario Internacional en Brasil, ¿no? Básicamente, ha sido más apátrida, cabrón, ¿no? Fíjate que hay precisamente otro pasaje también que recupero aquí, que pues es el complemento, ¿no? Eso es, digamos, pues un poquito más lapidario, más cínico. Y aquí viene otro complemento. Dice en otro pasaje: no faltan políticos y tecnócratas dispuestos a demostrar que la invasión del capital extranjero industrializador beneficia a las áreas donde irrumpe. A diferencia del antiguo, este imperialismo de nuevo signo implicaría una acción de verdad civilizadora, una bendición para los países dominados, de modo que por primera vez la letra de las declaraciones de amor de la potencia dominante en turno coincidiría con sus intenciones reales. O sea, ahora sí, después de mucho tiempo. Y luego dice acá abajo: comprobar que este nuevo modelo de imperialismo no hace más prósperas a sus colonias, aunque enriquezca a sus polos de desarrollo, no alivia las tensiones sociales regionales, sino que las agudiza. Extiende aún más la pobreza y concentra aún más la riqueza. Paga salarios 20 veces menores que en Detroit y cobra precios 3 veces mayores que en Nueva York. Se hace dueño del mercado interno y de los resortes claves del aparato productivo, se apropia del progreso, decide su rumbo y le fija fronteras, dispone del crédito nacional y se orienta a su antojo el comercio exterior. No solo desnacionaliza la industria, sino también las ganancias que la industria produce. Impulsa el desperdicio de recursos al desviar la parte sustancial del excedente económico hacia afuera. No aporta capitales al desarrollo, sino que los sustrae. Y también hay otro pasaje que ahorita no lo identifiqué, pero que también es lapidario, es también muy rescatable como precisamente de todo esto que podría parecer una masa abstracta, logra condensar ejemplos muy lapidarios este Galeano, que dice que, por ejemplo, se produce pienso para las vacas, hay obreros o campesinos que producen pienso para las vacas, que traen más proteínas de los que consumen sus niños, imagínate, eso es lapidario, ¿no? Y pues obviamente pues está basado en datos, en datos que aportan incluso las propias empresas, ¿no? De cuando traen atrás pues la gráfica de nutrientes, están mejor nutridas las vacas del extranjero con producto, con materia prima de estos países, que los propios niños que mandamos a la escuela y que luego dicen, pues es que ya no le entraron las matemáticas, pues se tuvo que poner a trabajar, porque con eso tiene que ver, de hecho, con que pues un niño que no está bien alimentado, pues no tiene un tope,
un tope en su desarrollo, digamos, cerebral, y eso pues tiene que ver con el razonamiento, sobre todo con el razonamiento matemático, que convenientemente es como que la gran aduana de la tecnocracia también, ¿no? Tienes que ser un científico, tienes que ser un técnico, un científico, alguien entendido en las cuestiones que nos van a ayudar a salir adelante. Si no, pues quédate afuera y estudia periodismo a lo mejor, de decir. Pero esto también es impresionante cómo pues estamos destinados por este sistema pues a ser tontos, como bien lo decía, ¿no? Este cuate amigo de Robert McNamara, ¿no? Que también era del FMI, que hacía sus préstamos, que se convirtió pues en una organización obviamente que trabaja para los gringos y que presta dinero pues que viene de los gringos y que cobra unos intereses absurdos. De hecho, aquí tengo también igual un ejemplo, porque tiene que ver también con lo que pasó aquí con el Fobaproa, ¿no? Con la estatización de la deuda o con la socialización de la deuda, ¿no? Que resulta que pues ahora debemos dinero de los errores de los banqueros. Dice aquí, en 1969, cada habitante de Bolivia debía $137 al exterior. En 1977 debía 483. Los habitantes de Bolivia no fueron consultados ni vieron un solo centavo de esos préstamos que les han puesto la soga al cuello. Igualmente, pues para que nos demos una idea, aquí el dato del Fobaproa, pues es que es de 1 billón de pesos. Ahorita, a día de hoy, la deuda es de 1 billón de pesos, que pues obviamente van a tardar en pagarse una eternidad, y que es una de las salidas fáciles para estos gobiernos que sobre todo hay que decir son los de derecha. Por eso es que hay que tener claro que el enemigo es la derecha, aunque parezcamos aquí muy sectarios, pero yo creo que sí el enemigo es la derecha y eso nunca hay que dudarlo. Y ellos son los que hicieron precisamente pues este statu quo que se quiere revertir, que a la gente ya no le agradó por más bonito que lo pintaran en los medios. De eso, por ejemplo, también nos habla igualmente, ya casi sobre el final, que dice: los trabajadores que tienen la suerte de contar con un empleo fijo, para los trabajadores que tienen la suerte de contar con un empleo fijo, las jornadas de 8 horas solo existen en la letra muerta de las leyes. Es frecuente trabajar 10 hasta 12 o 14 horas y más de uno ha perdido hasta los domingos. Entonces, pues eso nos tiene que sonar a la reformita de 2012, ¿no? Que nos metió Calderón junto con el saco de pus. Y pues todo eso es para atender a la empresa extranjera, bueno, que ya desde la firma, desde la entrada en vigor del Telecán, pues que se hablaba de que ahora sí vamos a competir con las empresas supuestamente de la región, ¿no? Y pues muchas empresas pobrecitas se fueron a pique. De hecho, aquí en Nesa, bueno, que es Iztapalapa, en la avenida Zaragoza, estaba lleno de muchas fábricas, de muchas matrices que distribuían muchos productos. Hubo un momento, yo creo que hay por ahí del 96, 97, que estaba todas abandonadas. Era un corredor fantasma de puras naves, de hecho, naves pequeñas, pero sí industriales, que estaban abandonadas. Y eso fue el efecto. Y aparte, otra cuestión, ¿no? El proteccionismo, que ellos pues ponen unos impuestísimos para que las empresas latinoamericanas hagan comercio con ellos o se establezcan allá. Allá está prohibido, hay leyes que son incluso obviamente antimonopolio. Aquí las leyes antimonopolio en Latinoamérica pues no aplican para las empresas extranjeras, y pues nosotros no podemos llevar una empresa mexicana a establecernos en Estados Unidos. Es más, por eso también es que tuvo que vender sus acciones Azcárraga, porque ya tenía a su nombre obviamente Univision. Tuvo que vender sus acciones porque no podía tener una empresa mexicana, no podía tener una filial de ese tamaño en Estados Unidos. Entonces, pues de todo eso nos habla, digo, para que quienes no hayan leído el libro, o igual no sé si quieran que les convierta el audiolibro, pues también estaría sabroso. Digo, para que no se lo pierdan. Yo creo que ya tenemos que entrar a esta era en que rescatamos o en que revertimos, ¿no? La era posliteraria de la que nos hablaba Mark Fisher. Eso es sumamente importante. No se queden con lo que les platicamos, y no quiero aquí ponerme regañón, pero no se queden, obviamente, con lo que les platicamos, que sabemos que les gusta, nosotros también lo disfrutamos, pero más allá de eso, necesitamos ser
la sociedad que precisamente si hablamos del presidente, pues él nos llama a ser esa sociedad lectora y muy avispada, porque si no, se va él, a alguien se le ocurre que ya no es buena idea mantenernos siempre informados y se nos vuelven a colar, y eso es cíclico, y eso les ha pasado en todos lados. Ha pasado en Brasil, en Argentina, en Chile, en todos lados ha pasado. Entonces, yo creo que es buen momento para que revirtamos la era posliteraria. Pero pues te paso de nuevo la bolita, Ramiro. Ahorita que hablabas de la deuda externa, por ejemplo, en México, según los últimos datos, nosotros por cabeza debemos 120,000 pesos, ¿no? Cuando haces el comparativo, ¿no? Y eso yo desde la deuda, no sé si estará a integrar la deuda del Fobaproa también, ¿no? Que es más monstruosa que la deuda externa, ¿no? O sea, básicamente nos agarraron a dos fuegos, ¿no? y dice uno, y todos estos cuates salen a pontificar diciendo que este canal, y ese que les chinga, poco es Ramiro, dice, sí, güey, soy yo, güey. Nomás que tuve que rasurar para que me descansara la piel, porque de repente sí es medio enfadoso, trae la pinche barba larga. Pero en 1 o 2 semanas, ¿no? Que mira, tengo 3 días y ya la pinche barba donde va, ¿no? Pero el contexto también de mantener, obviamente, a los países como esclavos de la deuda, pues es un trabajo maravilloso que ha hecho el capitalismo, hay que reconocerlo por su misma crueldad, ¿no? Por su mismo maquiavelismo, lo que han hecho, ¿no? Para mantener estados vasallos, esclavos de la deuda. Y obviamente ahora cuando vemos, por ejemplo, cosas históricas como que el presidente adelante miles de millones de dólares de pagos anticipados de intereses, porque obviamente cuando se maneja la hacienda pública de manera responsable, pues el mismo presidente lo decía, ¿no? Pues sí, Raven, totalmente. Pues por eso nosotros queremos hacer ese tipo de contenido, porque como dice Miguel, lo que a nosotros nos interesa es despertarles el apetito por leer, porque hace falta, si nosotros estamos informados, si nosotros sabemos para dónde, de qué lado más que la iguana, pues obviamente es muy difícil. Lo dijo el presidente hace poco, dijo que éramos uno de los países más politizados del mundo, con la gente más politizada del mundo. O sea, ese es un logro extraordinario. Por donde lo quieran ver, no es solamente la transformación de las conciencias, no solamente la 4T, no solamente la revolución pacífica, sino la manera en que la gente se ha politizado y ha dicho, esto es lo que ya no quiero. Y eso es extraordinario. Por eso tengo que si Galeano viviera y viera esta parte de cómo sí se pueden ejecutar revoluciones pacíficas, pues obviamente estaría gratamente sorprendido de la manera en que hemos avanzado hacia un estado pleno. Y obviamente, sincero, o sea, pues obviamente pues tienes que jugar, ¿no? O tienes pues tienes que estarle esquivando los madrazos al imperio, ¿no? Que pues obviamente ellos ven por sus propios intereses siempre. Pues hay que recordar todas las cosas que han hecho. Yo recuerdo acá en Ensenada cuando nunca pudieron competir con la flota atunera de Ensenada, entonces mandaron a Greenpeace y dijeron que los barcos atuneros mexicanos capturaban delfines, fíjate, capturan delfinas, entonces les negaron la etiqueta y obviamente en los lances que hacían los pescadores, bien ingeniosos, diseñaron una manera de evitar que atraparan las redes delfines, las redes con las que pescaban los atunes, pero no les dieron, les llamaron el embargo atunero, que destrozó por completo gran parte de la economía de la ciudad, porque la mejor flota atunera del mundo estaba aquí en Ensenada. La ciudad no se logró recuperar por muchos años de que los norteamericanos le pusieran la etiqueta Dolphin Safe, tenían que poner, pero pues solamente los Estados Unidos te daban esa etiqueta, ¿no? Como lo han hecho toda la vida con todas las cosas, ¿no? Como las calificadoras también, por ejemplo, las famosas calificadoras, ¿no? Que se tuvo que sobreponer igual el precio en sus primeros meses a eso. No, y aparte, pues luego se dieron cuenta que Peña Nieto les daba una lana a las calificadoras, ¿no? Creo que les daba $400,000 para que lo calificaran bien, ¿no? O sea, sí. Huevo, ahí te va una lana, ¿qué calificación tengo? La que usted quiera, señor presidente, ¿no? O sea, pues no chingues, ¿no? Pues está dando una lana, son empresas privadas y que son instrumentos de control también que tiene el imperio. O sea, tiene un chingo de instrumentos. O sea, una vez que generas este círculo del capitalismo, donde tienes recursos de sobra, donde tienes a los países a tus pies, donde tú puedes administrar tus colonias como te pegue la gana, donde les das
la sensación de que son países independientes, pero no, no son en realidad, sino que pues tú decides cómo ir estirando los cables, ¿no? Y cómo ir jalando, y cómo, a ver, Fondo Monetario Internacional, te doy el préstamo, ¿no? Y y es como el burro y la zanahoria, ¿no? Y ahí te traen, y dice uno, pues, ¿cómo, no? No hables mal del Greenpeace, que el camarada Bolivia dice que sí trabaja para la ecología del mundo. Eso dice este cabrón, ya lo voy a regañar, no te preocupes. También anda muy enchilado de que el presidente realmente, que si hay un pacto de impunidad, dice que no agarra a Calderón. Anda medio, sí. Anda bravo, Manuelín. Anda bravo. No, las cosas no funcionan así, pues. Eso es una visión simplista de las cosas. El presidente no es ministerio público, pues. Hay que empezar por ahí. Y todas las redes que tejieron estos cabrones alrededor del Poder Judicial, es que sí, güey, ¿sabes qué? Que hay suficiente evidencia. Y hay suficiente evidencia de que Calderón cometió todos estos crímenes. El güey se merece 60 años de cárcel. Vas y lo agarras y dice, va a decir el Ministerio Público, o uno de los jueces que él mismo puso en la Suprema Corte, va a decir, no, en el momento en que integraron la averiguación no hicieron esto, ¿no? O no hicieron el otro. Porque también hay fiscales expertos en dejarte libre. O sea, hay fiscales expertos en decir, a ver, cabrón, aquí está, sabes que se desechan porque esta madre está mal integrado, ya no lo puedes juzgar 2 veces por el mismo delito y te vas. Puede ser una de esas. O sea, hay muchas maneras de que el cuate va o sea, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si ya como están pasando ahorita con García Luna, ¿no? Están bien en sartenes, García Luna, y están bien en sartenes varios, ¿no? O sea. Pero están negociando que no suelten la sopa sobre los peces gordos. Así es. Pero de todas maneras, esos son elementos que tiene también sí, es una porquería total el sistema judicial. Pero es lo que te digo, o sea, no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, ese es otro cuento. Y lo que te digo, que aquí en Ensenada destruyeron la flota tunera porque no podían competir los barcos norteamericanos. Lo que hicieron que les dieron facilidades a los pescadores de la flota tunera para irse a trabajar a Estados Unidos en los barcos norteamericanos, ¿no? Porque eran muy buenos, o sea, las flotas atuneras de aquí, el pescador atunero era buenísimo para trabajar. Y pues obviamente la experiencia y todo eso, aunque es un trabajo durísimo, yo no me subiría a un barco, la neta. No, pues no vamos tan lejos. También igualmente ese Green Fair, que así lo podríamos llamar, pues se lo quisieron meter al Prezi con lo del Tren Maya. Igualito. Me gusta el término, Green Fair. Green Fair, se me acaba de ocurrir. No mames, que genial, ¿no? Genial, hay que trabajarlo bien para luego sí. Te voy a citar con Vicente. No, el Tren Maya no, está el Green Fair, que es la estrategia de la ecología para cancelar proyectos. Está chingón, güey. Green Fair, qué buen pinche término. Sí, no, y apoyados en eso, que como decíamos, es un placebo del placebo verde, ¿no? El placebo verde, que siempre va ahí metido, pero también con esa visión paternalista sobre los pueblos originarios. Ay, pobrecitos, no te preocupes, yo me encargo porque tú no sabes, ¿no? ¿Y qué hizo el presidente? Les puso a los pobladores de frente en cámara a decir, yo sí estoy de acuerdo porque sí se está respetando al medio ambiente. Oye, como cuando salió este güey, el vocalista de Café Tacuba, ¿no? A defender, y sucede que el vato tiene una propiedad allá y tiene un cenote en su propiedad, ¿no? Me hicieron llegar la información, dicen, no, este cabrón, ¿de qué está hablando? Si tiene un cenote, o sea, entonces eso es lo que hizo, está prohibido, ¿no? O los fraccionamientos que están construidos alrededor de ruinas históricas, ¿no? Ruinas mayas, ¿no? Y dices que y son los mismos güeyes que tienen fraccionamientos privados y que se han tragado la playa, los mismos güeyes que están en contra del Tren Maya, que el 90% de las vías ya estaban, ¿no? Había nomás que volverlas a hacer, o reconstruirlas, y nomás es un 10% más. O sea, el discurso de la derecha es ridículo, ¿no? Pero pues van a sacar a 1 millón de familias de la pobreza en los próximos 10 años. O sea, ellos, dime. Es que, ¿sabes qué dice ese cuate? Que son, y también con esa visión de subestimar, a esas, pues a esas masas que han sido invisibilizadas. Dice, es que esos trabajos no funcionan porque son trabajos temporales que hacen que nada más vayan allá y se emborrachen y se vayan a los tuburios, se gasten el dinero del jornal en los tuburios y que entonces no elevan la calidad de vida y por eso las familias se rompen. Todo eso se aventó, Entonces se aventó el Tacubo. O sea, dice que es una trampa, y que el presidente por eso es malévolo, que no es verdadera izquierda, así, de ese tamaño. Eso, o sea, no, pues, no sé, o sea,
no se puede ser más estúpido, ¿no? Y aparte que tiene una voz súper chillante, a mí nunca me gustaron los Tacubos, tengo que ser honesto. A mí tampoco, a mí tampoco. Ni el Tri tampoco nunca me gustó. Ni Molotov, ni Molotov. Sí, en el caso, como te digo, como bien lo plantea Galeano, ya para ir cerrando, hay esta circunstancia que debemos entender de que obviamente si no conoces tu pasado, estás condenando tu futuro. Nosotros lo hemos estado viendo aquí porque sí hay otras maneras de hacer las cosas. Sí hay. Sí hay otras cosas, ¿no? Ahí ya me está retando, ¿no? A ver si lo corriges. Pues si se da el tema, Blixa, no puedo, pinche Dani, no puedo. Acá, a ver, oye, Manuel, le voy a decir, pues, porque pues me van a regañar, ¿no? Oye, que estabas diciendo esto para pelearnos aquí, güey. Si se da el tema, pues órale, sí lo aterrizo de volada. Entonces, esta parte que es tan importante de entender, Almorrán, el Romero Almorrán. Esta forma de entender la vida es muy importante. Esta forma de saber de qué se trata el asunto es muy importante. Entonces, vamos haciendo un compromiso por tratar de entender. Por eso lo que hacemos, lo que hacemos Miguel y yo, de escribir libros, de tratar de hacer las cosas como debe ser, pues obviamente, pues eso conlleva un compromiso. Lo que está haciendo Alejandro Rosado, por ejemplo, ¿no? Las coordenadas históricas de la 4T, que acaba de sacar el libro, que también hay que reseñarlo, y a ver si lo invitamos. Te paso el documento. Sí, eso estaría genial. Te paso el documento. Y si quieres lo reseñamos para el próximo lunes. Las coordenadas históricas de la 4T de Alejandro Rosado. Eso estaría perfecto, sí, por supuesto. Yo te iba a proponer el México Profundo, pero si tienes ese, pues también. Ese y luego le damos al México Profundo. Va, órale, sí. Ahí tenemos ya las otras semanas ya llenas. Pero esta parte, pues, de tratar de, y les agradecemos a ustedes, obviamente, este es un canal que debería de ver millones de personas, tenemos que ser honestos, pero pues todavía estamos en el proceso de construir algo para la próxima generación. Esa es la parte de nuestro apostolado, pues. Me tocó a mí ser premiado aquí en la ciudad, supuestamente, ¿no? Por mi contribución, por primera vez en la historia, voltearon a verme. Y no voy a decir nombres, pero una influencer que tiene millones de seguidores porque da cosas de maquillaje, pues le pusieron la alfombra roja en caravana y hasta leyó un discurso, ¿no? Pero sucede que el presidente municipal, por quedar bien con todos, premió 250 personas y yo fui el penúltimo, ¿no? Y me dijeron ya, yo vi que estaban entregando plaquitas, dije, toma, me tocó una plaquita de perder, no, me tocó un diploma y me dijeron ni siquiera mi nombre completo, ni siquiera dijeron a qué me dedicaba, ¿no? Como que ya era yo el último, ya, tómate mi diploma y lárgate, ¿no? Dije, igual podía haber sido el pinche conserje, ¿no? De ahí del Hotel Riviera, donde eran los premios. Pero dije, bueno, así es bien interesante porque es la civilización del espectáculo, ¿no? Obviamente me importa un carajo. El reconocimiento, yo se lo dije a uno de los organizadores, el reconocimiento ya lo tengo y lo tengo en todo el país. O sea, con que te quiera la gente en todo el país, con eso tienes, ¿no? Pero en general, como te digo, sí todavía priva, ¿no? El asunto de la cultura del espectáculo sobre programas como este, pues que deberían de ser ampliamente promocionados. Pero vamos a ver. Les prometemos este año buscar la manera de publicitar este espacio mucho más, porque es muy importante el mensaje que estamos dando para que la gente lo pueda ver. ¿O no, mi querido Miguel? Pues estaría bien que nos inviten a una feria de libro y ahí nos damos brillo, estaría chévere. Hacerlo en un foro público, ¿no? Buscar foros públicos. Yo regreso a la Ciudad de México en junio, julio, pues ya estamos en febrero, fíjate, te dije. Ya era hora, ya estábamos como a 47 de enero, no manches. Sí, ya se está yendo el tiempo así, pues de repente ya, pero también te quería proponer a ver si me puedes ayudar a armar un programa de música con el Caballón, con el Fran Toyos. Queremos armar un programa de música. Sí, pues aquí lo armamos, tú dime. Sí, le voy a decir al Fran que lo vamos a armar contigo. Traemos varias cosas. Fíjate, un pasajito, ya para ir cerrando, que me parece también que no lo podemos dejar de lado de todo lo que estuvimos dejando de lado, porque sí es un libro muy amplio, pero que nada sobra. Fíjate, esta parte que he estado trabajando, ¿no? Ese chauvinismo, ese nacionalismo exacerbado, tan mañoso, que les va a sonar, se les va a hacer
muy conocido, porque así operan los panistas, así opera la derecha y también la ultraderecha que sale, por ejemplo, Juan Bosco Abascal con su banderota de México atrás, o el Gilberto Lozano que se van con la playera de la selección, ¿no? Que convierten todo esto en significantes vacíos, según habría dicho Antonio Gramsci. Dice este pasaje, fíjense, en el referéndum del 17, perdón, en el referéndum del 78, el voto por sí a la dictadura de Pinochet se marcó con una cruz bajo la bandera de Chile. El voto por no, en cambio, se marcó bajo un rectángulo negro. El sistema quiere confundirse con el país. El sistema es el país, dice la propaganda oficial, que día y noche bombardea a los ciudadanos. El enemigo del sistema es un traidor a la patria. La capacidad de indignación contra la injusticia y la voluntad de cambio constituyen pruebas de la deserción. En muchos países de América Latina, quien no está desterrado más allá de las fronteras, vive en el exilio en la propia tierra. O sea que somos apátridas, éramos apátridas, aburridos, chairos, inconformes, quisquillosos, los que hablábamos de cuestiones de izquierda, los que hablábamos de cuestiones de desigualdad, de racismo, de clasismo, y ahora resulta pues, que estamos al alza afortunadamente. Entonces vamos a mantener este statu quo, no lo dejemos caer. ¿Y cuál es la forma? El conocimiento, no hay de otra, no hay de otra. Y con conocimiento me refiero, ya les dije, no nada más a escucharnos y a escuchar a otros aquí en estos espacios, que es válido y eso potenció la politización, pero también lo que la va a afianzar es que ustedes se acerquen a las lecturas que nosotros aquí les proponemos, y que con eso nos hagamos una verdadera sociedad del conocimiento en medio de un mar de ignorancia y sobre todo rodeados de un país tan ignorante pero tan bueno en los negocios, y me refiero en cuanto a negocios al expansionismo, que es Estados Unidos. Ahí les dejo ese comentario editorial. Excelente, sí, señoras, pues ya saben, vamos a hablar de las coordenadas históricas de la 4T el próximo semana, y después vamos a hablar del México profundo de Bonfil Batalla, para seguir con esta serie de eventos. Obviamente me está ayudando mucho que Miguel me ayude a reseñar estos libros con los que estoy trabajando para el próximo libro, y pues aquí nos vemos el próximo lunes a darle con este apostolado sistemático que es Al Aire con Miguel Martín, y seguir reseñando libros hasta que el cuerpo aguante, como dicen, ¿no? El conocimiento te salva de la esclavitud, ciertamente. O sea, el trabajo de los grandes imperios ha sido el que seas ignorante y no te des cuenta, que no despiertes, pues, como en la caverna de Platón, ¿no? Vivimos en la eterna caverna de Platón en Latinoamérica, pero pues ahí vamos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nuestro público fiel, que son casi siempre los mismos y nos queremos mucho, y casi todos nos conocemos en persona ya, ¿no? Pero está bien chido. Ya los miré en la fiesta que hicieron allá, y sí extrañé, cabrón, estar allá. Y fueron a la cervecería artesanal, ¿no? Sí. Sí. Allá con el amigo el Dani. Pinche Dani. Bueno, entonces estamos, pues, carnal. Pues sale, Ramiro, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias aquí a Adrián, Alfonso Ortiz, Mario Francisco López, también Larisa Adrián, mi querido George, José Jorge Romero, Raven Alba, Lidia Chávez, por supuesto, muchas gracias por la labor de moderación. También por aquí andaba igualmente Karen, Adrianita Rodea, Charo Borges Flores, que también igual le gusta mucho cuando escribo sobre música y cuando se hacen los recitales. Pues gracias a todos, a mi querido Dani también, mi querido Dani, y Said Guevara, por supuesto, saludos hasta Juaritos, que él fue el que nos puso los botas negras, y Percy S. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, y nos vemos mañana con Daniel Cabrera. Gracias. Me equivoqué de botón, ahora sí ya.